Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos que sobreviven a los años, a las décadas y, por qué no decirlo, a los siglos, que pasan de boca en boca, de generación en generación. Comenzamos. Prácticamente todas las carreteras del país tienen sus historias de tragedias. Usualmente antes se pensaba en los accidentes, en el infortunio provocado por una curva mal manejada, por una tormenta que provoca un desvío, por un descuido del chofer, y a veces otras historias que vienen por delitos de sangre. Desafortunadamente, en estos últimos años proliferan los relatos donde el hombre se convierte en el lobo del hombre. Secuestros, asaltos, extorsiones, homicidios. Pero hoy no vamos a hablar de ese tipo de incidentes que ciertamente son terroríficos. Usualmente tengo a bien contar relatos que me signifiquen algo, con la fortuna que tengo de haber vivido en muchos de los estados de este maravilloso México. Y para aquellos que me escuchan, que viven ahí entre la Sierra Madre Oriental, en los lindes de Coahuila y Nuevo León, yo recuerdo que haciendo mi carrera universitaria, mi licenciatura en Monterrey, varios amigos hacíamos una caminata a través de la sierra, recorriendo la parte de Coahuila, ahí por Arteaga, entrando por Lirios, esa sierra de encinos con cultivos de manzanas, y cruzando por el estado de Nuevo León, llegando hablando de memoria, pueblos como San José de las Boquillas, La Peñita, Ciénega de González, Laguna de Sánchez. Claro, aquello era pura terracería en los 90s. Y ahora veo en Google Maps que está pavimentado. Lugares apacibles, lugares agradables. Y sin miedo que hacíamos esa caminata, acampábamos en la noche, llegábamos a la cascada Cola de Caballo, para salir por Monterrey, o mejor dicho, acá por Santiago, Nuevo León, cruzar Monterrey y retomar el lunes los estudios. Pues bien, apenas unos años antes de esto que les cuento como vivencia propia, empezó a correrse el relato de un señor llamado Gregorio. Su oficio, transportista. Y sí, tenía una troca Ford, bien puesta, color azul marino. Y acostumbraba, por ejemplo, a hacer fletes de manzana y a veces de perón, que se llevaban de esas inmediaciones, de los cultivos y las huertas entre Saltillo y Monterrey, o entre Coahuila y Nuevo León, donde por cuestiones de altura y de frío de la sierra se da muy bien ese magnífico fruto. Y llegaba don Gregorio y, como quiere, Porfirio, como ve, me llevo sus manzanas, vámonos. Y se las llevaba usualmente a Querétaro, donde había una planta procesadora para hacer alimento para niños. Gerber, hay que decirlo. Y en uno de esos viajes que él acostumbraba, a veces, porque estaba mejor el camino en aquella época, pues hacía el rodeo de rutina, es decir, salía de la sierra por el lado de Santiago y llegaba ahí a Monterrey a soportar el tráfico, a pararse a comer ahí unos taquitos de barbacoa, un atropellado,
machacado. Retomar el camino, vencer el sueño. A veces pernoctaba en Saltillo, o si salía temprano podía llegar a pernoctar, por ejemplo, en San Luis Potosí. Pero bueno, este viaje lo comenzó un poco tarde. Y entre el tráfico y la lluvia, fue atrasando su traslado, recorriendo aquella carretera y pasando por Santiago, Nuevo León, y cruzando todo lo que era el área metropolitana del Monterrey, aquel de finales de los 80s. La vejiga tiene sus requerimientos y prácticamente en Santa Catarina, en una suerte de paradero, se detuvo, paró el coche, fue al baño a comprar algún tentempié, una golosina, y ahí, casi pegada a la carretera, se encontró una mujer de cabello castaño, largo, más allá de los hombros, mirada triste, brazos cruzados. Hay que decirlo, Gregorio era un chofer decente. Ni por asomo se le ocurría pensar mal de aquella jovencita. Aparte, los que conocen de las vidas de traileros y de camioneros y de vivir en las carreteras, pues saben que hay lugares donde sí se puede hacer algo más que comer y beber y descansar, y otros que no. Y este paradero ahí por la carretera 40, saliendo del Santa Catarina de aquella época, pequeñita ciudad, incluso no estaba conectada todavía con el área urbana o la mancha de lo que era Monterrey, San Pedro y demás. Y por las mismas razones que aquí menciono, Gregorio sintió cierta pena por aquella jovencita que se veía abandonada. Su pantalón de mezclilla tremendamente sencillo, una blusa roja, ese cabello castaño. Y para el coche y le dice: señorita, ¿qué hace aquí esperando? ¿Van a venir por usted? No, vivo en Saltillo. Ah, qué caray. ¿No gusta que yo la lleve? Digo, tengo que pasar por Saltillo. Muy bien. ¿No es problema para usted? No, nada, ande, súbase. Prende el camión y ahí en troca agarran la carretera. Y era una carretera muy transitada y bastante sinuosa. Pero empieza la plática. Mire, señorita, yo me llamo Gregorio. Mucho gusto, Gregorio, yo me llamo Gloria. Gloria, ¿y qué anda haciendo por acá? Pues mire, venía con unas amigas y empieza la plática. Y entre plática y plática él no se da cuenta de ninguna anomalía en aquella jovencita. Sin embargo, un poquito cruzando la frontera estatal entre Nuevo León y Coahuila, ella platicando de su vida y de que las amigas que la habían acompañado a un viaje la habían dejado sola y por eso estaba así, cuando de pronto ella le comenta: Gregorio, esa curva, bájale. Y sí, efectivamente, logra frenar, logra bajar, logra agarrarla de buena manera. A punto estuvo de caerse en ese pequeño barranco. Gracias, Gloria. Pero, ¿qué me decía? Volteó un poco y también Gloria se veía llorando de una forma discreta. No pasa nada, Gloria. Vamos a ver. Y le empieza a contar de sus sueños, de que ella quería ya estudiar también la universidad, que había estudiado allí en un colegio, en un tal colegio La Paz. Y ahí va el camión recorriendo el camino, pero también se hace noche. Y llegan ya prácticamente con el sol sin asomarse en el horizonte a la ciudad de Saltillo. Pues mire, Gloria, yo aquí por el sur de la ciudad conozco un hotelito donde voy a descansar. Ah, muy bien. ¿No me puede dejar en mi casa? Sí, ¿cómo no?
Pero sabe, mire que me gustaría visitar a una amiga que ya está por allá por la salida, allá por un tramo que se llama Los Chorros. Ah, muy bien. ¿Cómo ves si mañana temprano, como eso de las 7:30, vengo a su casa y le doy el último aventón? Gracias. Yo le voy a agradecer. No, no es por nada. Si no me llama usted la atención, igual yo me hubiera accidentado allá en aquella curva que me mencionó. Muy bien, Gregorio. Que tenga buenas noches. En nada reparó don Gregorio, apagó el camión, vio que Gloria bajó, llegó a su casa, abrió la puerta y simplemente vuelve a encender el camión y se va a su hotel, el cual no estaba muy lejos de la casa que estaba ubicada ahí por la zona de Lourdes, al sur de la ciudad de Saltillo. Y así como les cuento, oscurece. Una noche tradicional, sí, de agosto. Don Gregorio, como si nada, paga la troca, el lugar es de confianza, no le van a robar mercancía y se duerme. A una cuadra hay una cantinita, un barecito donde va y se echa su cervecita, platica con algunos conocidos. Hasta ahí para él todo normal. Pero ya en la madrugada, cuando despierta, se asea lo más que puede, sale del hotel, enciende otra vez el camión. Recuerda el domicilio de la muchacha. Llega y se estaciona. No ve nada. Espera 2 minutos. En su reloj observa que se habían quedado a las 7:30. Ella no sale, son las 7:35. Apaga el camión. Suena el claxon. Se abre la puerta. Sale una señora. No enojada, triste. Gregorio baja de la camioneta. Ahí deja su troca. Camina. Señora, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Por qué tanto ruido? Ah, disculpe. Es que venía por Gloria. En ese momento, los ojos de aquella señora empiezan a soltar una suerte de lágrimas y empieza a sollozar. No, perdone, señora, ¿qué pasó? Pero Gloria no está aquí. No, señor. Gloria falleció hace 3 meses. ¿No es posible? ¿No me engaña? No, para nada, no lo engaño. No, pero le juro que yo la dejé aquí ayer en la noche. ¿Cómo se llama usted, caballero? Gregorio. Don Gregorio, no es la primera persona que llega en un coche, en una camioneta, que nos dice lo mismo. Debo decirle que ya van 3 o 4. No le encuentro explicación, pero le voy a contar lo que creo, ya por si usted decide creerme. En ese momento empieza a temblar don Gregorio al pensar que quizás algún efecto o fenómeno sobrenatural del cual fue víctima lo lleva a esa situación. No, yo ya me voy. Camina y prende el camión. No, espérese, don Gregorio. Hace 3 meses que Gloria iba con unas amigas de regreso de Monterrey. Habían ido al planetario, habían ido a San Agustín, se la habían pasado muy bien, todas contentas. Habían tenido un fin de semana excepcional. Pero en el camino, ahí entre donde termina Monterrey, Santa Catarina o Nuevo León y donde empieza Coahuila, pues hay una curva muy fea. Parece que ahí su camioneta se accidentó.
se desbarrancaron. Solo ella murió. Y las amigas recordaron, porque otro lugar que le gustaban visitar mucho era un balneario que se llama Los Chorros, que está por la salida a Saltillo, de Saltillo hacia San Luis Potosí. Y ya después del entierro y de las honras fúnebres de mi hija, fueron e hicieron una especie de ofrenda y pusieron una cruz allá afuera del balneario, como recuerdo del lugar que tanto disfrutaban todas ellas juntas. Sin aguantar las lágrimas, aquella mujer comienza a llorar. Y don Gregorio se queda pasmado. Lo que usted me dice es que quizá yo transporté al fantasma de su hija. No solo eso, don Gregorio, sino que quizás el fantasma de mi hija le salvó la vida. Porque parece ser que esa curva no es de muy buena consideración para aquellos que la agarran mal. Es cierto, tiene razón. Ella me advirtió antes de llegar que frenara, que bajara la velocidad, y a punto estuvimos de caer también al barranco. Ya no sabía qué pensar. Bueno, sí sabía. Una disculpa, señora, el pésame, la acompaño en su dolor. Disculpe que la moleste. Caminó. Pierda cuidado, don Gregorio, vaya con Dios. Encendió el coche. Y se fue. Ahí por la carretera San Luis Potosí, en el tramo de Los Chorros, precisamente donde está el balneario, lo detuvo. Buscó. Y sí, estaba la cruz conmemorativa donde se recordaba a Gloria de la Fuente. Hizo un pequeño rezo, aventó una pequeña piedra como hacía la gente de antes cuando quería que ese pequeño pedrusco fuera una señal de que querías que a esa alma le fuera bien. Se subió al camión y siguió con rumbo a la ciudad de Querétaro. Y déjenme decirles que don Gregorio de aquí en adelante seguía haciendo fletes. Pero ahora sí iba muy temprano, porque no quería toparse de nuevo con el fantasma de Gloria. Aunque hay que decirlo, si se hubiera topado con el fantasma de aquella chica, no creo que hubiera tenido ningún problema porque posiblemente le volviera a salvar la vida. Aunque eso sí, ahora sí era muy precavido en tomar esas curvas. Aunque después la modernidad y el neoliberalismo y aquello que me digan le dio una buena mejora a aquella carretera. Después autopista. Y ahora qué se diga. Muchas formas de llegar de Saltillo a Monterrey. Por lo menos 2 grandes autopistas. Pero algunos siguen diciendo que el fantasma de Gloria, justo ahí en la carretera 40, se les aparece al comenzar la noche. Esto fue Crónicas de Espanto. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben, escriban, opinen, asientan, disientan, comenten, cooperen, crónicasdeespanto0@gmail.com. Aquí estamos con estos relatos artesanales.